Pues buenas noches a todos. Estamos un mes más aquí en las tertulias inesperadas que organiza el ESMIAL de Bolsón Cerrado, un ESMIAL de la Sociedad Tolkien Española, que de la ciudad de Madrid. Y este mes hemos abierto las puertas a miembros de otros ESMIALes de la Sociedad Tolkien Española. Tenemos con nosotros a Olga, que, bueno, eres Jaratuk, ¿no? Dentro de la Sociedad Tolkien Española, y eres miembro del ESMIAL Montaraz. Es el ESMIAL más grande, además, y más numeroso dentro de la Sociedad Tolkien Española. Es un ESMIAL que está disperso por toda la geografía de España. Y bueno, Olga, eres filóloga de formación, ¿no? Y trabajas como redactora, correctora y lectora en una editorial, y trabajas como autónoma, me has dicho, ¿no? Sí. Y bueno, eso sí que es una aventura épica, ¿no? Como el Señor de los Anillos, poder vivir así siendo autónoma. Y lo importante es que te interesa la filosofía, y este tema que nos traes aquí está basado en tu afición por la filosofía y por Tolkien, claro, que es lo que nos une a todos los que estamos aquí. Justo. Pues cuando quieras, Jara, ya te voy a llamar Jara, claro. Por favor. Pues todo tuyo, tienes aquí toda la audiencia para ti, y cualquier cosa yo intervengo si necesitas algo. Chachi. Bueno, en primer lugar, gracias obviamente por el espacio, por la iniciativa del ESMIAL de Bolsón Cerrado y por acoger también, ¿no? Que fue como, bueno, yo me atrevo a plantear esta cuestión y no hubo ningún pero, todo para adentro, ¿no? En plan, súper fácil. Así que, nada, agradeceros. También decir que llevo solo un año en la Sociedad Tolkien Española y probablemente esta sea como la primera actividad que me atrevo a lo mejor a organizar, pues eso, gracias a los espacios que habilitáis desde otros lugares. Así que nada, súper agradecida. También que la charla va a consistir en esto, ¿vale? En yo hablando. Lo digo porque justo ahora Cirac, ¿no? Me decía a última hora, le preguntaba yo, no, me voy a conectar a través del móvil, ¿hay algún problema? Espero que no. Y me dice, bueno, pero tienes la presentación a mano. Digo, ¿qué presentación? ¿Qué presentación? Supongo que porque tengo un miedo atroz. Yo normalmente cuando hago alguna charla, alguna actividad, siempre soy yo hablando, supongo que porque tengo un miedo garrafal a convertirme en ese profesor o esa profesora de cuando yo estaba en el instituto y perdía media hora de la clase intentando conectar el proyector. Entonces, para evitarme esa parte, directamente lo que hago es hablar. Si en algún momento os aburrís, me pedís que haga malabares mientras tanto o lo que sea, pero esto va a ser la cosa. Voy a empezar haciendo algunos desmentidos con respecto a las expectativas que podáis tener con respecto al título, porque hay una cosa que es incierta y otra que es una mentirijilla con respecto al título. Bueno, la charla se titula Lo no humano en Tolkien, objetos, árboles y lenguaje, pero claro, yo cuando lancé el título, de repente a los 10 días dije, ¿pero qué es lo humano en Tolkien? Porque claro, lo humano no se corresponde con la raza de los hombres solamente, sino que incluye elfos, enanos, hobbits, ents. Meto a los ents porque yo lo que sí he hecho ha sido pensar en lo humano en Tolkien como todo aquello que es antropomórfico, que tiene forma humana como la entenderíamos de este lado del universo. No en el tiempo imaginario que Tolkien plantea en esta tierra, sino en el tiempo que estamos viviendo nosotras aquí y ahora. Entonces, lo no humano, lo que voy a plantear como no humano es todo aquello que no es antropomórfico, aunque cuando hable de árboles, el tema de los ents va a ser una cuestión peliaguda o va a suscitar un debate. Por otra parte, la segunda mentira con respecto al título es que cuando yo estaba investigando para este tema, de repente me interesaron mucho más los objetos inertes. Entonces, de los árboles
voy a sembrar eso, la llama de la discordia, la semilla de la discordia, voy a ir a plantear un tema y me voy a ir directamente al lenguaje, voy a terminar en el lenguaje. Voy a terminar esta introducción hablando de, para hablar de lo, perdón por la redundancia, pero para hablar de lo no humano, ¿a qué concepto me voy a cerrar? Bueno, a mí me interesa plantear lo no humano desde la idea de la agencia. Es decir, la agencia entendida como la capacidad de hacer cosas. Yo creo que en la realidad, en la cotidianidad, tenemos muchas experiencias de que las cosas hacen cosas, y esta redundancia sí la utilizo a propósito, y tenemos muchos ejemplos, ¿no? Véase nuestra relación con el smartphone o con el ordenador, ¿no? Cómo nos enfada cuando esos dispositivos no hacen lo que queremos, porque hacen lo que ellos hacen, ¿no? Esto había una ley de Murphy que decía algo así como, no sé si era una ley de Murphy, pero quiero pensar que sí, aunque igual por la edición no, y esto es un anacronismo. Pero había una frase por ahí rondando que es como que un ordenador no hace lo que le dices que haces, no hace lo que quieres que hace, sino lo que le dices que haga. Entonces, tenemos experiencias cotidianas con los objetos que nos permiten afirmar que nos hacen cosas, pero no solo esto pasa con objetos súper sofisticados como pueden ser eso, ordenador, smartphone, electrodomésticos como la lavadora, etcétera, sino que de repente pensemos en otros objetos igual más analógicos como un despertador. La confianza, vale, esa tarea ahora la hace el smartphone también, pero bueno, cuando era el despertador, la confianza ciega que depositamos en el despertador para mañana no llegar tarde a una cita en el médico, al trabajo, a lo que sea, ¿no? Pero vayamos un poco más allá, ¿no? Estos objetos que he mencionado pueden englobarse como herramientas o como instrumentos. Las herramientas o instrumentos podrían definirse como esos objetos en cuyo diseño están inscritos los fines. Es decir, son objetos orientados. Por ejemplo, un martillo muy probablemente lo voy a usar para aporrear algún otro objeto, ¿no? Puedo hacer una performance o puedo utilizarlo en una pieza de danza, ¿no? De formas inusitadas, pero hay una cierta orientación del objeto que va a hacer que yo haga una determinada cosa de forma más probable que otra. Pero ¿qué pasa con las cosas, que son objetos, nudo objeto? Por ejemplo, una piedra que me encuentro en un camino. Pues obviamente una piedra, un pedrolo gigantesco que me encuentro en un camino, también va a tener un efecto sobre mí, ¿no? Me va a obligar a cambiar de trayectoria, me va a obligar a volver, me va a obligar a saltar, ¿no? Por lo tanto, me está haciendo algo. Para explicar un poco esto, Bruno Latour utilizaba el concepto de actante. El actante lo define como una fuente de actividad. Una fuente de actividad, sea o no sea humana. Y en ese sentido, la agencia, la capacidad de hacer, la capacidad de producir efectos, está absolutamente distribuida entre todo, entre los objetos, entre las cosas del mundo, entre los animales, entre las plantas, entre lo humano y lo no humano. En fin, hasta aquí la chapa así un poco de introducción. Para ir un poco más allá, podría decir que en los cuentos tradicionales, en los mitos, etcétera, y esto ya nos entronca mucho con Tolkien, esto está muy presente. Muchas veces, cuando vemos que los objetos hacen cosas o que los objetos hablan en los cuentos tradicionales, pensamos, es un recurso estilístico, es un recurso literario, es una figura literaria, ¿no? En el sentido de lo que se está produciendo es una personificación. Bueno, hay otros análisis que plantean que lo que está ocurriendo en los cuentos tradicionales, en los mitos, etcétera, es que se está dejando constancia de una experiencia súper cotidiana, que es que el mundo está vibrando, el mundo está vivo en su mayoría y nos hace cosas, igual que nosotros le hacemos cosas. Y esto creo que está súper presente en Tolkien. Y aquí otro debate que podría aparecer es justo ese. Si cuando los objetos en Tolkien o lo no humano en Tolkien habla, es porque se está produciendo una personificación, es decir, una atribución de cualidades humanas a objetos que no son humanos, o se está produciendo una representación, cosa que yo creo que Tolkien estaría absolutamente en desacuerdo, puesto que él rechazaba lo representativo, lo interpretativo en muchos sentidos y lo alegórico.
Pero vamos a ir de lleno ya a la cuestión. Voy a empezar por los objetos, por las cosas, para pasar después a los árboles y finalmente al lenguaje. Y ver cómo cosas, árboles y lenguaje en Tolkien hacen cosas, tienen agencia. Para empezar a hablar de las cosas, bueno, sobre todo me voy a centrar en El Señor de los Anillos. Y los fragmentos que voy a leer al final pertenecen en concreto a las dos torres. ¿Qué pasa con las cosas? Para hablar de las cosas en los objetos, en la obra de Tolkien, en El Señor de los Anillos más específicamente, a mí me gusta mucho tener en cuenta un párrafo de uno de los ensayos contenidos en el volumen que se titula precisamente El Señor de los Anillos y la filosofía, uno de los capítulos que se titula, que lo tengo aquí escrito, Mi tesoro, el anillo de Tolkien como fetiche, que está escrito por Alison Milbank. Bueno, ella hace una descripción de lo que es la cosa, de cómo Tolkien entiende la cosa, en inglés, thing, ¿vale? Y voy a leerlo. Dice, para Tolkien, todas las cosas creadas son buenas, como declara en el mito de creación con el que empieza el Silmarillion. Tolkien otorga un significado mucho más antiguo a la palabra inglesa thing. El ejemplo más antiguo del uso de thing, cosa, con su significado usual en la actualidad de objeto inanimado que recoge el Oxford English Dictionary, es una referencia de 1689. Antes de ello, thing significaba un asunto, un acontecimiento incluso, tanto en anglosajón como en nórdico y alemán antiguos. Una coligación, como subraya Heidegger en su ensayo sobre la cosa. La reunión, y concretamente la reunión para tratar de una cuestión que está en liza, el litigio. Nuestra concepción moderna de la cosa como algo separado de nosotros mismos, un objeto de nuestra percepción, deriva de esa noción de thing como una cuestión importante que se somete a deliberación, un acontecimiento o experiencia. Sin embargo, originalmente había un aspecto inherentemente comunal en la noción de thing como un asunto entre personas reunidas en un lugar de encuentro. El hacer cosa coliga, como dice Heidegger. Creo que en esta breve descripción que hace la autora de lo que es la cosa en el mundo de Tolkien o qué reminiscencias se pueden encontrar de la cosa en Tolkien, ya se aprecia esa agencia, ¿no? La cosa es la cosa entendida como cosa relacional. Y aquí se podría hacer una distinción entre lo que es una cosa y es un objeto, y hay gente que la hace. Una cosa sería la cosa en sí, la cosa aislada, y el objeto sería la cosa ya inscrito en un sistema de relaciones culturales, la cosa que me interesa, la cosa que rechazo, la cosa que tiene importancia socialmente en este contexto aquí y ahora, etcétera, etcétera. Entonces, en este mismo artículo, la autora lo que plantea es un análisis en concreto de los anillos de poder y más en concreto del anillo único desde el concepto de fetiche. Yo voy a desarrollar un poco esto, pero no sin antes mencionar que obviamente hay muchos más objetos que tienen importancia en la obra de Tolkien, como pueden ser los regalos de Galadriel, las varas de mago, yo qué sé, las espadas, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo voy a seguir un poco la estela de esta autora y voy a desplegar un poco cuál es esa relación entre el anillo de poder y el concepto de fetiche y por qué eso tiene que ver con la capacidad de los objetos de hacer cosas. Fetiche o el proceso de fetichización probablemente sea un concepto que muchas personas asocien a Freud, al psicoanálisis, algunas lo asociarán a Marx, que habla de la fetichización de la mercancía en el sistema capitalista. A mí la definición que más clara, breve, concisa me parece es la que ofrece Amador Fernández Sabater, de hecho la ofrecía en un artículo que publicó recientemente en el periódico Contexto. Él decía que el proceso de fetichización consiste en que una cosa, en que un objeto se vuelva sujeto y un sujeto objeto. Y aquí voy a volver a Marx y a la fetichización de la mercancía en el sistema capitalista, porque es un ejemplo muy, muy claro de este proceso de convertir el objeto en sujeto y el sujeto en objeto. La mercancía, según explica Marx, o el proceso de mercantilización, es convertir las cosas en el sujeto. La mercancía es el sujeto del sistema capitalista y los seres humanos no hacemos más que poner nuestra fuerza de trabajo para que se pueda desarrollar ese sujeto que es la mercancía. Entonces yo pensaba, y también lo plantea
la autora en este artículo, hasta qué punto el anillo de poder no es precisamente eso, ¿no? El anillo de poder instrumentaliza a todos sus portadores para conseguir sus propios objetivos. Cabría entonces el debate de cuál es la relación con Sauron. Sauron es también, se convierte también en un objeto subyugado a ese sujeto. Pensemos que el anillo anhela volver con Sauron, pero que Sauron también lo busca fervientemente. Entonces ahí podría establecerse una relación de igualdad, pero a su vez sabemos que es la destrucción del anillo lo que acaba en ese momento con Sauron. Entonces, bueno, yo creo que incluso al pensar esta relación, aunque sería mucho más debatible, se aprecia cómo en realidad el objeto goza de las bondades de un sujeto, hace, ¿no? Pero además, ¿de qué modo hace? Yo creo que es súper interesante entender la agencia del anillo pensando en un imán. Y de hecho, la idea de atracción o de seducción está presente tanto en el anillo como en Sauron, obviamente. El imán, además, probablemente los objetos imantados son esos objetos cotidianos en los que mejor podemos apreciar la agencia, ¿no? Cuando somos peques es como qué placer da ver que un objeto hace cosas, ¿no? Que lo acercas a otros objetos y los atrae. Es más, la noción de atracción la podemos observar, obviamente, en la frase mítica, ¿no? Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos, ¿no? En inglés se utiliza el verbo bring, que significa tanto traer como atraer. Está ahí la cosa. Y luego es interesante que el imán es un recurso técnico que utiliza Peter Jackson, ¿no? En la famosa escena en la que Bilbo se está yendo, ¿no? De su casita y Gandalf le dice, Bilbo, el anillo sigue en tu bolsillo. Entonces lo saca, ¿no? Bilbo, lo deja caer, explica Peter Jackson, obviamente, todos lo sabemos, que lo que quería conseguir al poner un imán por debajo es que el objeto no salga rebotando por ahí, ¿no? Y dar la noción de peso. Habría sido muy antiestético que rebotara el anillo, pero, sin embargo, curiosamente, y obviamente esto será una casualidad, pero está de nuevo la noción de atracción, está lo imantado, ¿no? Vinculado a una imagen que se quiere dar, una representación que se quiere propiciar con respecto al anillo de poder. Bueno, voy a cerrar aquí la cuestión de objetos, de cosas, y voy a pasar a los árboles. Los árboles que ya he prometido que voy a pasar como muy de puntillas. ¿Qué me interesa de los árboles? Me interesa la diferencia entre... porque aquí podríamos hablar infinito, y además el otro día me pasó justo un podcast Cirac, ¿no? Sobre los árboles, y que si el bosque viejo, que si el hombre sauce, que si los ucornos, que si los ents, que si los árboles, bueno, infinito, podríamos hablar infinito. Pero a mí me interesa mucho pensar sobre la diferencia entre un ent y un árbol, ¿no? Sobre todo porque Bárbol repite constantemente, hay muchos ents que se están arborizando. Hay algunos árboles que todavía hablan susurrando. Entonces, obviamente no hay una linde, no hay una línea que separa el ent del árbol, sino que es un continuo, es una escala de grises. Lo éntico se puede ir arborizando, igual que lo arbórico se puede ir entizando de alguna manera. Me parece interesante preguntarme qué pasaría si prolongáramos la línea y diríamos lo vegetal se puede ir mineralizando, se puede perder todavía más movimiento, se puede perder más lenguaje, irse mineralizando. Por lo tanto, también es una línea, también es una escala de grises, la diferencia entre lo orgánico y lo inorgánico, entre lo que está vivo y lo que es inerte. Y creo que esto también, de nuevo, está presente constantemente en la obra de Tolkien. Además, creo que el concepto que utilizaba también Tolkien de aplicabilidad puede ser muy útil para entender la relación entre el modo en el que entendía Tolkien el bosque como algo vivo, como algo con movimiento, etcétera, y los estudios científicos que cada vez, bueno, se está divulgando más sobre ellos, sobre la comunicación que existe en los bosques, ¿no? La comunicación a través de las raíces, a través de señales químicas, a través incluso de chasquidos en las raíces, en las raíces justo. La relación entre las raíces y el micelio
las relaciones simbióticas, obviamente, etcétera, etcétera. Creo que el libro más famoso, ¿no?, en este sentido es el de La vida secreta de los árboles, que es este. Y bueno, me parece que podría ser interesante establecer un paralelismo con una especie de literatura comparada entre literatura literaria, valga la redundancia otra vez, y literatura científica, ¿no?, en este sentido, para ver cómo Tolkien no estaba representando lo que la ciencia dice ahora, pero hay resonancias, ¿no? Y el concepto de aplicabilidad nos puede servir para decir, ah, mira, esto podría corresponderse con esto, se podrían establecer relaciones. Bueno, eso. Aquí dejo la cosa, sobre todo eso, dejo el debate sobre qué pasa, cuál es la relación entre lo ent y lo árbol en este sentido, ¿no? Si es una frontera clara, si es una frontera discontinua, si es un continuo entendido como escala de grises, una gradación, etcétera, etcétera. Y voy a entrar de lleno en el lenguaje, porque antes también, que he quedado como 20 minutos antes con Cirac, me decía, sí, al final voy a hablar del lenguaje, y es como, ya, pero el lenguaje haciendo cosas solo, él solo, y es como, sí. He traído muchos ejemplos de las dos torres que voy a leer en un ratejo. Pero antes, bueno, sobre todo aclarar, para gente friki del lenguaje, para otros filólogos y filólogas, lingüistas en la sala, obviamente de esto se ha hablado mucho, existe un concepto específico que es la performatividad del lenguaje, ¿no? Es decir, la capacidad justo del lenguaje para hacer cosas, como por ejemplo cuando un cura dice os declaro marido y mujer, ¿no? La propia sentencia está cambiando la realidad, ¿no? Antes de pronunciarse, esas dos personitas que había ahí no eran marido y mujer, y después de pronunciarse sí lo son. Sin embargo, es curioso porque cuando hablamos de performatividad del lenguaje, la mayoría de las veces la capacidad del lenguaje para hacer algo depende de quién es la persona que lo diga. Es decir, si yo digo Paquita y fulanito, os declaro marido y mujer, lo mío no vale. Aquí la performatividad del lenguaje no está haciendo nada, a menos que yo sea una actriz y los otros dos personajes sí que se convierten en marido y mujer en la representación, no en la vida real. Entonces, tengo en cuenta esta noción de performatividad del lenguaje, pero yo sigo en mis 13 con el concepto de agencia y para mí el lenguaje puede hacer cosas de forma independiente al ser humano. Es verdad que el lenguaje no se puede producir sin el ser humano, ¿no?, que lo encarna, que lo lleva de alguna forma, pero a veces el lenguaje hace cosas por sí mismo. Y para eso, para convenceros de que el lenguaje hace cosas a su bola, voy a traer dos ideas, de un autor y de una autora. En primer lugar, quiero hablar del concepto de razón vital y razón narrativa en Ortega y Gasset. Claro, Ortega y Gasset decía, al lenguaje o del lenguaje es característica una razón pura, una razón lógica, ¿no? El mundo de las ideas tiene que ver con el lenguaje también, con las palabras o los conceptos que le ponen cuerpo a las ideas, ¿no? Sin embargo, decía Ortega, las ideas tienen un modo particular de ser, que no tiene por qué corresponderse con el mundo. Y decía, entonces, el ser humano, por lo que seguía, no es por la razón lógica, por la razón pura, seguía por la razón vital, es decir, el ser humano va haciendo cosas en función de cómo se desarrolla su biografía, de los encontronazos que tiene con el mundo, de ahí la famosa sentencia yo soy yo y mis circunstancias, porque para Ortega el ser siempre es un ser menesteroso. Ser es necesitar lo uno de lo otro, dirá. Entonces, lo interesante del asunto es que esa razón vital es a la vez una razón narrativa. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí hago un poco de freestyle con respecto a Ortega y Gasset. No somos capaces de vivir nuestras vidas sin al mismo tiempo estárnoslas contando. Todo el rato, y también contamos las de los demás, que el chascarrillo es exactamente esto. Mira lo que hizo no sé quién, interpretación, le vi el otro día porque, fíjate, y su novia que está, tú sabes, ¿no? Entonces, todo el rato estamos produciendo narraciones, nos contamos nuestra vida, nuestra biografía la vamos relatando a medida que vamos viviendo. Esas narraciones van cambiando. Pero, por lo tanto, la relación entre ser humano y narración, y creo que esto
también tiene que ver mucho con Tolkien, es inherente, no hay una cosa sin la otra. Bien, esto lo vamos a tener en cuenta después eso, a la hora de leer los fragmentos que propongo, pero antes de eso quería tener en cuenta otra característica del lenguaje, que es su materialidad, ¿no? Su materialidad vibrante, su materialidad vital. Hay un ensayo de Ursula K. Le Guin con respecto al ritmo en la obra de Tolkien, que está contenido en su colección de ensayos que se titula Contar es escuchar, que es súper interesante a este respecto. Ursula K. Le Guin analiza no solo el ritmo en el sentido de la métrica, que es más habitual en las formas de construcción de las frases de Tolkien, sino que ella dice que hay un ritmo entendido como la distribución entre diferencias y repeticiones. Esto no lo dice exactamente así, pero yo traigo un poco de concepto de Deleuze porque a mí Deleuze me gusta mucho y lo voy a colar aquí mismo. Entonces, por ejemplo, Ursula K. Le Guin habla mucho de este movimiento como de contracción entre ida y regreso, que es constante. Tanto Bilbo habla de la ida y el regreso, ¿no? Como Sam, a medida que se desarrolla la historia sobre todo, hace constantes alusiones a, bueno, volver a casa, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es súper importante tener en cuenta cómo para Tolkien, en el modo en el que construye su obra, es importante la materialidad del lenguaje mismo. Y obviamente que Tolkien mismo lo dijo, ¿no? Cuando planteaba que a la hora de crear o de inventar lenguas era súper importante cómo sonaban. Bueno, ahora os voy a tosigar con unos fragmentos y luego ya voy a cerrar. Lo que pasa es que son muchos fragmentos. Para ver cómo el lenguaje hace cosas por sí mismo. He seleccionado 2 capítulos de Las dos torres, el dedicado a Bárbol y el dedicado al antro de ella la araña. Veréis que cojo 2 libros. ¿Por qué? Diréis, esta friki. Pues porque mi compa, mi pareja, tiene la misma edición del Señor de los Anillos y mientras me estaba preparando esto, cogí un tomo para leer un capítulo y luego cogí otro, no sé por qué, para leer el otro. Entonces ahora soy idiota y tengo 2 tomos de Las dos torres en la mano. Bien, bueno, eso, os pongo en contexto, estamos con Bárbol y Bárbol dice lo siguiente. Os llamaré Merry y Pippin, si os parece bien. Bonitos nombres. En cuanto a mí, no os diré cómo me llamo. No por ahora, al menos. Una curiosa sonrisa, como si ocultara algo, pero a la vez de un cierto humor, le asomó a los ojos como un resplandor verde. Ante todo, me llevaría mucho tiempo. Mi nombre crece continuamente, de modo que mi nombre es como una historia. Los nombres verdaderos os cuentan la historia de quienes los llevan. En mi lenguaje, en el viejo éntico, como podría decirse. Creo que esto podría usarse como ejemplo del concepto de razón narrativa tal cual, ¿no? Como mi nombre se corresponde en realidad como con mi historia, con mi narración, con mi cuento biográfico que se despliega a medida que vivo, ¿no? Tardaría mucho tiempo en deciros cómo me llamo, porque cómo me llamo es exactamente lo que me cuento mientras vivo. Hay otro ejemplo similar que viene a continuación y que dice: enseguida echó a andar entre los árboles con largos pasos cautelosos, internándose más y más en el bosque, sin alejarse del río, subiendo siempre hacia las faldas de las montañas. Muchos de los árboles parecían dormidos o no le prestaban atención, como si fuera una de aquellas criaturas que iban simplemente de aquí para allá. Pero algunos se estremecían y algunos levantaban las ramas por encima de la cabeza de Bárbol para dejarlo pasar. En todo este tiempo, mientras caminaba, Bárbol se hablaba a sí mismo en una ininterrumpida corriente de sonidos musicales. También importante, se hablaba con sonidos musicales, de nuevo la materialidad del lenguaje. Aquí dice se hablaba, pero no dice Tolkien o no nos deja claro que esté diciéndose algo, Bárbol, a sí mismo semánticamente, sino que se acompaña a sí mismo con una producción musical del lenguaje. Bueno, paso a otro fragmento. Dice, algunos de los nuestros son ahora exactamente como árboles y se necesita mucho para despertarlos, y hablan solo en susurros.
pero otros son de miembros flexibles y muchos pueden hablarme. Fueron los elfos quienes empezaron, por supuesto, despertando árboles y enseñándoles a hablar y aprendiendo el lenguaje de los árboles. Siempre quisieron hablarle a todos los viejos elfos. Me parece interesante porque aquí plantea Bárbol la relación entre lo humano y lo no humano directamente, ¿no? Y de nuevo, se podría rescatar esta idea de que tenemos cotidiana de que las cosas están vivas, no en un sentido orgánico, sino vivas en el sentido son vitales, porque los elfos no solo quieren enseñarles el lenguaje de lo humano a lo no humano, sino que quieren aprender su lenguaje. Hay una curiosidad, hay un reconocimiento de que las cosas hablan o se expresan en cierto sentido, ¿no? Bueno, y termino con el capítulo de Bárbol, con esto. Dice, canturreaba entre dientes con un tono grave y meditativo, pero Merry y Pippin no alcanzaban a distinguir las palabras. Sonaba bum, bum, rum, bum, burar, bum, bum, darar, bum, bum, darar, bum, y así continuamente, con un cambio incesante de notas y ritmos. De nuevo, es esta noción del lenguaje entendida como materialidad. De nuevo, también Tolkien no deja claro si hay contenido semántico asociado a esos sonidos que está emitiendo Bárbol o es un puro uso del lenguaje acompañando al movimiento. Es un puro uso del lenguaje en sentido expresivo y material acompañando la vida. Vamos a pasar ahora al antro de ella la araña, porque hay un fragmento, bueno, súper interesante, que es el siguiente. Entraron en la caverna. A los pocos pasos se encontraron en la tiniebla más absoluta e impenetrable. Desde que recorrieran los pasadizos sin luz de Moria, Frodo y Sam no habían visto oscuridad semejante. La de aquí les parecía, si era posible, más densa y más profunda. Allá en Moria había ráfagas de aire y ecos y cierta impresión de espacio. Aquí el aire pesaba, estancado, inmóvil, y los ruidos morían, sin ecos ni resonancias. Caminaban en un vapor negro que parecía engendrado por la oscuridad misma y que cuando era inhalado producía una ceguera, no solo visual, sino también mental, borrando así de la memoria todo recuerdo de forma, de color y de luz. Siempre había sido de noche, siempre sería de noche, y todo era noche. Me parece interesante aquí que la oscuridad del antro de ella la araña no solo es una oscuridad visual, no solo es que no se vean las cosas, es que no hay lenguaje. Es que al estar en el antro de ella la araña, olvido las cosas. Los ruidos no tienen ecos y no tienen sentidos. Entonces, me parece súper interesante que el vacío, de alguna forma, la oscuridad absoluta, para Tolkien, es también un vacío del lenguaje, pero un vacío del lenguaje entendido como el lenguaje que habita en todo. No solo que emana del humano, obviamente, pero que hay un lenguaje, una expresión lingüística, entre muchas comillas, que procede de nuestros alrededores, del lugar en el que habitamos, ¿no? A ver. Bueno, y ahora viene obviamente la frase por excelencia de este capítulo, que es Aia e Arendil Elenion Ancálima, exclamó sin saber lo que decía, porque fue como si otra voz hablase a través de la suya, clara, invulnerable al aire viciado del foso. Es el lenguaje mismo atravesando a Frodo y haciéndose presente en la oscuridad del antro de ella la araña, que no es una oscuridad solo visual, sino es una oscuridad del lenguaje y del sentido. Entonces, de repente, esas palabras que brotan de Frodo, que no brotan voluntariamente, obviamente aquí podríamos decir si los Valar están manifestándose de alguna forma. Bueno, esto serían interpretaciones. A mí me mola pensar que el amor de Tolkien por el lenguaje hace que el lenguaje se manifieste a sí mismo, de forma además consoladora, ¿no? Como dando fuerza, como acompañando al cuerpo. Igual que Bárbol caminaba su vida, prolongaba su biografía emitiendo sonidos en paralelo al mismo tiempo que se mueve, al mismo tiempo que produce su vida, Frodo encuentra consuelo en esa producción del lenguaje que a él mismo le sorprende.
unos fragmentos más allá está el otro ejemplo de esto, que es cuando Frodo dice: Galadriel llamó y apelando a todas sus fuerzas levantó el frasco una vez más. Los ojos se detuvieron, ¿no? Los ojos de ella, la araña. Galadriel, la invocación, ¿no? Esta cosa de no es porque esté llamando a alguien, es porque emitir el nombre, producir los sonidos del nombre de Galadriel, además acompañando esa producción de sonidos de un gesto específico, ¿no? Con uno de los regalos de Galadriel, eso acompaña, eso reconforta, eso da fuerzas. Luego hay un ejemplo mucho más, diríamos, normativo del uso del lenguaje. Señor, señor, gritó Sam. Estaba detrás de Frodo, también él espada en mano, perdón. Estrellas y gloria. Estoy seguro de que los elfos compondrían una canción si algún día oyeran esta hazaña. Esto es como mucho más evidente, creo que es un uso del lenguaje al que estamos mucho más acostumbradas y acostumbrados, o bueno, los otros usos del lenguaje son absolutamente comunes y habituales. Lo que pasa es que estamos quizás más acostumbradas y acostumbrados a pensar el lenguaje de esta forma. Como de repente reconocer que este acontecimiento es un acontecimiento excepcional y que merece que se compongan canciones. Aquí sí hay un uso, una idea de uso del lenguaje voluntario, un uso del lenguaje artístico, literario, para dar cuenta de una hazaña, de una gesta. Y luego el último fragmento que voy a proponer para pensar el lenguaje es el siguiente. Veremos, veremos, se decía Gollum cuando predominaba en él el humor maligno, mientras recorría el peligroso camino que descendía desde Emynmuil al valle de Morgul. Veremos. Puede ser, o sí, puede ser que cuando ella tire los huesos y las ropas vacías, lo encontremos, y entonces lo tendremos, el tesoro, una recompensa para el pobre Smigol, que le trae buena comida. Y salvaremos el tesoro, como prometimos, oh sí. Y cuando lo tengamos a salvo, ella lo sabrá, oh sí. Y entonces ajustaremos cuentas con ella, oh sí, mi tesoro. Entonces ajustaremos cuentas con todo el mundo. En el caso de la producción del lenguaje en Gollum, qué importante es el ritmo, qué importante es la repetición. Bueno, en Gollum es Smigol, ¿no? Qué importante el oh sí. Ursula K. Le Guin, creo que era en ese texto en el que habla sobre el ritmo en la obra de Tolkien, creo recordar que también habla mucho de el uso de la conjunción y en las traducciones de la Biblia, ¿no? Y entonces vendrá, y entonces el sol se alzará, y entonces, que tiene que ver mucho con mantener un ritmo, entendido también ese ritmo como un apoyo para la oralidad, ¿no? Y qué importante eso, repito, en Gollum, ver cómo las muletillas acompañan, cómo producen a un personaje de un modo determinado, no solo por el modo en el que se comporta, no solo por lo que dice, por el contenido de lo que dice, sino por la cadencia, el ritmo, el tipo de materialidad que tiene su lenguaje. Y bueno, aquí voy a como cerrar, más o menos. No sin traer ahora una cita de Félix Guattari. Félix Guattari decía que siempre se hace algo con cualquier cosa. Y me parece una frase maravillosa para describir esta distribución de la agencia en eso, en todo lo que habita, está presente o existe en el mundo. Y nada, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a ti, ¿eh? Ha estado súper interesante, ¿eh? Súper interesante. Además, es verdad que no te hace falta presentación, porque le das mucho más ritmo y encima lo lees muy bien. Y me quedo maravillado con cada persona, como cuando lee las obras de Tolkien, cómo ve cosas que otra gente no ve. Claro, tú estás enfocado en la filosofía y estás buscando todo lo que te va, sí, todo lo que te va diciendo de, vamos. Tuvimos una charla hace tiempo ya de Ursula K. Le Guin y recomendaron justo el libro este que has dicho. Es muy guay, sí. Está muy bien, muy bien. Y te dejo aquí un comentario que dejó aquí Jaluconte, que dice que cuando has hablado
la frontera de grises, Sí, él dice que la frontera con lo inorgánico sea directamente la muerte. Que de hecho Saruman, como agente de la muerte, utiliza los árboles mineralizados al arrancarlos para usarlos como carbón para su industrialización. Entonces se le ocurre a él que Saruman se convierte en némesis de esta cosa al tratar de mineralizarla. claro, yo creo que ahí sería, em, yo creo, claro, es que, claro, estamos hablando del orgánico y lo inorgánico y la capacidad de hacer cosas en términos como diferentes probablemente, ¿no? Porque obviamente que la empresa de alguna forma industrial de Saruman tiene que ver mucho con la producción de muerte, pero para mí muerte no es lo mismo que inorgánico. Ujú. Muerte probablemente sería el considerar que lo humano tiene predominio sobre el resto de las cosas, ¿no? Y las mata. Las mata al considerar que las cosas ya están muertas, que las cosas son meras cosas de las que puedo hacer uso. Son meros instrumentos para mí, ¿no? Mientras que reconocer la agencia de las cosas es reconocer su, por eso digo vitalidad y no vida. No es vida en el sentido orgánico, no es que una piedra sea igual que un ser humano, ¿no? Y no es una especie de animismo, sino es reconocer que que las cosas, de alguna forma, al estar relacionadas conmigo, ¿no? Al establecer relaciones, me afectan. Mm. Vale, 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 vale. Y lo más cercano que has contado entonces, el vacío que has contado en el antro de la araña, ¿qué sería eso? Claro, eso sí que creo que sería lo más cercano a la muerte, porque justo es eso, justo es, no hay referencias en absoluto. Los objetos, es que es súper guapo, ¿no? Es decir, los ruidos no emiten eco, los Ujú. ruidos no tienen resonancia, es decir, como que no hay modo de relacionarse, no hay modo de establecer vínculo con el alrededor. Y claro, yo creo que eso sí es la muerte. Mm. Vale, 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 vale. Sí, por todo lo que has contado de la definición de la palabra cien al principio, ¿no? Que has contado ahí de todas las acepciones que tenían de cuando venía del antiguo y del, ¿no? Del noruego y del... Vale. O sea, viene Mm. un poco de ahí todo al fin y al cabo, ¿no? Claro, Has sí, o empezado sea, hilando eso, ¿no? Has empezado hilando por ahí. claro, esta frase, ¿no? De Heidegger que dice el hacer cosa coliga, o sea, es entender la cosa como asunto, ¿no? Como cosa que me importa, las cosas que nos importan no necesariamente son buenas, cosa que me afecta, cosa que me apela, eso, cosa que produce efectos en mí. O sea, cuando yo le doy una patada a una piedra, también yo siento dolor. No solo se casca la piedra, ¿no? A lo mejor se casca, sino que tiene un efecto sobre mí el golpe, que yo, vale, lo produzco yo, sí, efectivamente. Y diríamos que lo otro es una reacción, es una consecuencia, ya, pero tiene efectos sobre mí. Vale. Aquí el electroduende nos dice que en la unidad del anillo de Peter Jackson, Bilbo habla del amor de los hobbits por las cosas que crecen. Mm, sí, sí, es cierto que esa frase a lo mejor sí está entendida, ¿no? En un sentido más habitual, como las cosas que crecen como lo vivo. Sin embargo, eso, de nuevo, ¿qué pasa con las espadas? Bueno, esto de poner nombres a las espadas, obviamente no solo es en Tolkien, sino que tiene que ver con otras cosas históricas. Pero bueno, en un artículo del CSIC sobre estos asuntos, se hablaba mucho, justo de lo que decía al principio, de cómo los cuentos tradicionales y los mitos sí recogen mucho esta sensación que tenemos de que las cosas hacen cosas y que la varita de las hadas es un ejemplo de esto, ¿no? Cómo hay un objeto que es, bueno, todopoderoso, ¿no? Y que, de nuevo, que esto no es una representación, no es querer decir otra cosa, sino que es reconocer que, ostras, que los objetos son hacendosos, de alguna forma. Y aquí nos decíais al comienzo también que en una partida de rol que creo que el máster dijo que los animales en Tolkien hablan. Entonces, como has dicho, sí, que cuando se humaniza o se dice, ¿no? Como habéis dicho que había dos opciones, ¿no? Es que has dado muchísimos conceptos en poco tiempo. A mí me cuesta, yo soy de ciencias. Pues si le puedes repetir un poquito esto. Claro, claro, podemos entender este asunto de dos formas. Si yo digo que los árboles hablan, ¿no? O sí, que los árboles hablan, se puede entender. Lo que está haciendo el autor es personificando, ¿no?
a ese ente que en realidad no es humano. Le está atribuyendo cualidades de humano a algo que no es humano. Entonces, pues igual que las pelis para peques, ¿no? Los animales hablan, los objetos hablan, la tostadora valiente habla, todo habla, ¿no? Creo que ahí sí se está produciendo una especie de personificación, si se está utilizando un recurso literario con un objetivo específico, que es contar una historia, y además es que, bueno, esto sería otro debate. Pero yo creo que lo que encontramos en Tolkien y en muchos cuentos, incluso cuando los animales hablan, es un reconocimiento de que hay una forma de expresión a la que podemos acceder en los animales. Cuando mi gato maulla, yo puedo reconocer, no sé siempre lo que me está queriendo expresar, pero hay un repertorio de miaus muy diferente, ¿no? Cuando tiene hambre, cuando es, no, mimitos, cuando ronronea, ¿no? Entonces, claro, hay una forma de expresar eso a través de la literatura que es hacer hablar al gato. Hacer hablar al gato con palabras. Sin embargo, porque pues sería muy tostón decir, y dijo miau, pero más bajo que el anterior miau. Pero dijo miau, no, entonces al final podemos hablar al gato, por ahorrarnos probablemente tiempo, recursos o lo que sea. Pero yo creo que lo que hay es un reconocimiento de que efectivamente hay una comunicación, es posible una comunicación interespecies, igual que es posible una comunicación con objetos, ¿no? Yo puedo entender que la nieve pasa por diferentes estados. Si me voy a esquiar, puedo asumir que hay determinados riesgos de aludes en función de las características de la nieve, ¿no? Si hago un corte de nieve en un momento determinado. Ah, bueno, hay capas, ayer llovió, hostias, a lo mejor se ha formado una costra, ¿no? Obviamente eso no quiere decir que la nieve hable, pero hay cierta información o hay cierta comunicación entre yo cuando piso la nieve y el tipo de sonido que produce. Entonces, bueno. Aquí dice personificación o prosopopeya. Hmm. Recuerdo del tuto. Vale, pues por mi lado nada más. No sé si alguien quiere comentar algo más, que lo que escriban en el chat. Yo se lo transmito a Olga. Y si no, despedimos ahora en un par de minutos y ya está. Ah, está muy chula, ¿eh? Está muy chula la serie. Pues nada, yo creo que aquí nadie dice nada. Más que mucha gente dando las gracias. Eso, yo reiterar que gracias también a toda la gente que ha venido. Sí, gente diciendo muy interesante. Pues nada, yo creo que cerramos por aquí y nos veremos en otra tertulia. Chachi. Pues ha sido un placer. Igualmente.